Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Estamos listos ya para el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Y ese hecho me emociona. ¿Por qué? Si conoces bien tu Biblia, sabrás que el capítulo 21 de Lucas trata principalmente sobre los tiempos finales, lo que muchos llaman los últimos días. ¿Y qué representan los últimos días? Representan una transición, un cambio en el que este mundo, como lo conocemos, llegará a su fin, y Dios establecerá su reino. Y la buena noticia para nosotros es esta, que antes de que caiga la ira de Dios sobre este mundo, es decir, su juicio consumidor, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar ser removidos de este mundo en lo que se conoce como nuestra esperanza bendita, que muchas personas llaman el rapto o el arrebatamiento. En ese momento vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto, uno que está perfectamente diseñado para la eternidad en el reino de Dios. Con ese nuevo cuerpo nunca moriremos, no sufriremos enfermedades, no podremos ser heridos y no tendremos la capacidad de pecar. Todo eso debería emocionarte, todo eso es maravilloso. Y nos habla de un Dios de bendición, que quiere darnos una maravillosa condición eterna. Y sabemos algo, que cuando ocurra el arrebatamiento, seremos llevados fuera de este mundo para ser colocados en el reino de los cielos, pero el cielo es temporal. Sabemos que cuando el Mesías regrese por segunda vez, cuando Él venga para traer el fin de la ira de Dios y del juicio de Dios sobre este mundo, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:13, que nosotros vendremos con Él y que gobernaremos y reinaremos con el Mesías durante esos 1000 años, conocidos como el reino milenial. Y cuando el reino del milenio llegue a su fin, vendrá un tiempo de guerra y juicio, pero al final vemos que el pueblo de Dios saldrá victorioso. Dios enviará fuego desde el cielo y consumirá al enemigo. Y entonces pasaremos a lo que se llama la Nueva Jerusalén, el estado final y eterno del reino de Dios. E insisto, para todos los que estén allí, la norma será la perfección. No habrá más muerte, ni más enfermedad, ni más llanto, ni dolor, sino que conoceremos la bondad eterna de Dios. Disfrutaremos las promesas y las bendiciones de Dios. Digo todo esto para animarte, porque si estás pensando correctamente, vas a querer saber cuáles son los eventos previos que deben suceder proféticamente y qué enseña el Mesías al respecto. Y no solo el Mesías, sino también Pablo, Pedro, Juan y otros. ¿Qué advierten ellos que debe suceder para que el reino de Dios sea establecido? Primero el reino milenial y luego la Nueva Jerusalén. Si estamos interesados en el reino, estaremos interesados en estos eventos. ¿Por qué? Porque solo cuando sabemos cuáles son, podemos orar adecuadamente para que seamos hallados fieles. Dicho de otra manera, para que seamos hallados viviendo obedientemente en medio de estos eventos de los últimos días. Ahora,
Sabemos que tenemos una promesa de parte de Dios, y esa es que jamás experimentaremos su ira. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 8, verso 1? Que ya no hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua. Y estar en el Mesías tiene que ver con esa relación de nuevo pacto que solo la fe en nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, puede producir. Así que toma tu Biblia y ve, como dije, al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Noten que vamos a comenzar de una manera interesante. Tal como vemos en el Evangelio de Marcos, al final del capítulo 12, antes del capítulo 13 que habla sobre los tiempos finales, Marcos también usa el mismo evento para introducir los últimos días, lo que el Mesías quiere que aprendamos. ¿Y por qué encontramos este relato? Bueno, lo hacemos por una razón muy específica y aprenderemos cuál es en un momento. Versículo 1 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Leemos. Pero al alzar la vista, y esta frase significa reconocer algo, prestar atención y ver, discerniendo algo. De nuevo, pero al alzar la vista vio a los que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y este tesoro sería el tesoro del templo. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Bueno, dice los que echaban, y luego se nos dice al final del versículo 1, que estos que estaban haciendo sus donaciones, echando sus ofrendas en el tesoro del templo, eran, ¿quiénes? Los ricos. Bien, la riqueza puede ser una bendición, pero también la riqueza puede traer algunos problemas, porque muchas veces cuando alguien tiene dinero, en lugar de ser un buen administrador o mayordomo de ese dinero comienza a controlarlo. Y las personas comienzan a confiar en sus riquezas en lugar de confiar en Dios. Lo que vamos a ver claramente en los últimos días es que no podemos confiar en el dinero. El dinero no nos ayudará. De hecho, si vives entregado al dinero, serás engañado por el enemigo y no serás hallado fiel. Por supuesto que conozco personas ricas que son generosas, que son gente de fe, cuyo dinero no los controla, sino que son buenos administradores de su riqueza. Y eso es maravilloso, es un testimonio poderoso, eso habla de su madurez espiritual. Pero eso es algo muy infrecuente, por decirlo menos. Así que de nuevo vemos que el Mesías prestó atención, él vio, alzó su vista y miró a aquellos que se nos dice que son ricos y echaban sus ofrendas en el tesoro. Insisto, este es el tesoro del templo. Leamos ahora el versículo 2. Pero, esto significa, en contraste con ellos, allí estaban los ricos, pero vamos a ver a otra persona que era lo contrario de estos ricos. Y dice, pero también vio a cierta viuda pobre, y ella está echando allí. Y noten que hay un énfasis en ese lugar, en el templo. Vamos a ver que había muchos que, como en los días del profeta Jeremías, confiaban en el hecho de que vivían en la ciudad donde estaba el templo y tomaban gran consuelo, un falso consuelo, creyendo que debido a que había un templo en Jerusalén, nada malo podría sucederles a ellos. Pero estos individuos estaban totalmente equivocados. Mira de nuevo la escritura. Dice que ella está echando allí 2, y la palabra aquí es leptas. Una lepta es una moneda muy pequeña que incluso podríamos calificar como insignificante. Pero noten que no era una, sino 2, y como siempre los números son importantes en la Biblia. El 2
habla de dos opiniones diferentes, o podríamos decir, dos opiniones que están en conflicto. Y vamos a ver que hay un contraste aquí entre los ricos y esta viuda pobre en cuanto a su motivación para dar y en cuanto a cómo estaban dando. Ella entonces dio 2 leptas, verso 3. Y él dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre, más que todos ellos, es decir, todos esos ricos, echó. Así que ella echó esas 2 leptas, y el Mesías dice, más que todos estos ricos, que todas las ofrendas y donaciones, ella dio más, según el Mesías. Bien, ¿cómo es eso posible? O sea, estos ricos estaban dando muchas ofrendas, y las personas adineradas tienden a dar grandes ofrendas. Ellos estaban allí en el templo con el propósito de adorar. Entonces, ¿por qué diría Yeshua que esta viuda pobre dio más, aunque dio solo 2 leptas? Estas moneditas tan pequeñas, que de hecho muchos dirían que son monedas insignificantes, 2 leptas, que no equivalen casi a nada. Así que es extraño, es peculiar que Yeshua dijera que más que todos estos, ella dio. ¿Por qué? Ahora él lo responderá. Versículo 4. Porque todos estos, de su abundancia. Bien, esto tiene que ver con abundancia, hablando de riquezas. Ellos dieron de su exceso. Tenían mucha riqueza y por lo tanto dieron mucho, pero realmente no les afectaba en el día a día. Ellos eran ricos y podían hacer grandes donaciones, pero lo hacían de su excedente. Lo hacían de su abundancia. Esto es un contraste con respecto a la viuda pobre. ¿Por qué? Bueno, ellos dieron de su abundancia al tesoro, es decir, sus ofrendas a Dios. Pero ella, y de nuevo en contraste, recuerden el número 2, en contraste, ella de su, y noten la siguiente palabra, de su pobreza. Ella dio de su pobreza todo su sustento o el sustento de su vida. La palabra aquí para vida es la palabra bios, de donde obtenemos la palabra biología. Biología es el estudio de la vida. Y lo que la Escritura está diciendo aquí, y el Mesías está enfatizando esto para ti y para mí, para el lector, es que esta viuda pobre dio todo lo que tenía en su vida. Ella dio y no le quedó nada más que dar. ¿Por qué eso es diferente? Porque su ofrenda decía algo. Mientras que los ricos, y de nuevo, no hay nada de malo en tener riquezas. Lo importante es cómo usas tu riqueza, cómo administras esa riqueza. Pero aquellos que son ricos tienden a confiar en su riqueza. Y por lo tanto, ellos tal vez daban grandes ofrendas, mucho dinero, pero aún les quedaba mucho en exceso. Por lo tanto, lo que ofrendaban no les impactaba en su día a día. Mucho quedaba en sus arcas. Pero esta viuda, ella dio todo lo que tenía en su vida. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué Yeshua enfatiza esto? Porque al dar a Dios, estaba confiando en Él. No tenía nada más en qué apoyarse. La forma en que ella dio demostró su confianza en Dios y no en ningún activo financiero que pudiera tener. Ella confiaba en Él. Y recuerden, cuando confiamos en cualquier cosa que no sea Dios, vamos a ser fácilmente engañados por el enemigo. Ahora, noten algo más. Dice aquí que ella dio todo el sustento de su vida. Y por lo tanto, verso 5, y ciertos hombres decían. Ahora, a la luz de este evento, de lo que él estaba hablando,
había quienes estaban con él y estaban hablando. Y veamos lo que decían. Sigue leyendo el versículo 5. Estaban hablando ciertos hombres con relación al templo. Ellos admiraban la belleza del templo. Y noten lo que dice aquí. ¡Qué piedras! Y fíjense, buenas piedras. También hablaban de las ofrendas consagradas, con las que este templo estaba adornado. Así que el pueblo hacía grandes ofrendas consagradas, es decir, destinaban grandes sumas de dinero para el templo, de modo que pudieran colocarse grandes piedras. Ahora, si alguna vez has visitado Jerusalén, y te invito a que lo hagas, y si entras en lo que se conoce como el túnel del muro occidental, vas a ver piedras asombrosas, piedras grandes, que fueron cortadas de una manera muy habilidosa y colocadas en su posición. Esa obra costó una gran suma de dinero por la manera como fueron cortadas las piedras y por la manera como fueron colocadas allí. Todo eso costó una fortuna. Y este templo, como dije antes, estaba adornado con estas ofrendas consagradas. Las personas ricas del pueblo donaron muchísimo dinero, pero aquí está el problema. Ellos confiaban en el templo, confiaban en su riqueza, confiaban en todo menos en el Señor. Pero esta viuda pobre no confiaba en su riqueza porque no tenía alguna, pero confiaba y estaba dispuesta a dar todo lo que tenía al Señor porque creía en su fidelidad, que Él la sostendría, que Él era su defensor. Eso es lo que debemos recordar en los últimos días. Ahora, noten. Él dijo, leamos el verso 6. Estas que ven, es decir, estas piedras, esta decoración del templo, estas cosas que ven, quiere que nos demos cuenta de algo. Un cambio se acerca. Bien, de la misma manera que en los días del profeta Jeremías, ellos no creían que el enemigo venía, no creían que Babilonia vendría. Estaban más preocupados por Asiria en esos días. Pero Asiria estaba por desaparecer. Babilonia tomaría su lugar como imperio mundial. Babilonia destruiría la ciudad santa donde estaba el templo y destruirían el templo mismo con fuego. Ese templo no los iba a salvar. De hecho, debido a la corrupción, debido a la idolatría, debido a todos sus pecados, Dios iba a traer su juicio y el juicio comenzó en la casa del Señor. Así que estas personas confiaban en su riqueza, confiaban en el hecho de que su riqueza podía construirles un edificio tan glorioso como este templo. Y sabemos que el rey Herodes, que no era judío, sino edomita, y Dios dice mucho sobre los edomitas, él fue el catalizador que hizo posible la construcción de ese templo que existía en los días del Mesías, un templo que tomó más de 40 años en completarse. ¡Qué gran esfuerzo! Y era glorioso desde la perspectiva del hombre. Pero ¿qué dice el Mesías? Mira el verso 6. Dice, estas cosas que están viendo, vendrán días en los que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Escuchaste eso? Él profetizó la destrucción de este templo. Y sabemos sin la menor controversia, sin la menor duda, que lo que él profetizó ciertamente ocurrió. Porque en el año 70 después de Cristo, los romanos rodearon Jerusalén. Destruyeron la ciudad, llevaron al pueblo al exilio, asesinaron a muchas personas y destruyeron ese templo. Ese templo que tardó más de 40 años en ser construido, fue derribado piedra por piedra. Y si vas a Jerusalén hoy en día, sí, puedes ver algunas de sus hermosas piedras en el muro de contención,
Y también podrás ver las piedras que fueron derribadas, tal como dijo el Mesías, que rompieron las calles, abollaron las calles a lo largo de las excavaciones del sur en la ciudad vieja. Todo esto, lo que él dijo, fue el resultado de que anunció la verdad. Ahora, pongamos algo muy en claro. ¿Por qué habló sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Él no habló allí sobre los últimos días. Poco después sí lo hizo. Y esto es lo que él quiere que sepamos. Es un principio muy importante. Verán, muchos piensan erróneamente que lo que él dijo después, lo que vamos a estudiar en las próximas semanas en Lucas capítulo 21, se trata todo del año 70 después de Cristo, pero no es así. Se trata de los últimos días. Y la razón por la cual él habló sobre la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo fue para enseñarnos algo. De la misma manera que él profetizó con perfección y exactitud lo que sucedería 40 años después, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo por Tito y los romanos, así también será perfecta y exacta su profecía en cuanto a lo que anunciará sobre los últimos días. Entonces, él dio evidencia de que podemos confiar en él, de que podemos confiar en su palabra, que lo que él dice en verdad sucederá. Y por lo tanto, encontramos algo. Mira ahora el versículo 7, nuestro último versículo. Pero ellos le estaban preguntando diciendo, Maestro, por tanto, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Bien, vamos a ver que ellos quieren saber cuándo será destruido ese templo. Cuando analizamos la Escritura, y veremos esto en lo que el Mesías nos dirá en las próximas semanas, una vez más, Él va a mostrarnos que fue perfectamente exacto en su profecía con respecto a aquel templo, por lo cual, en cuanto a su profecía para los últimos días, debemos entender que también será perfectamente exacto. Que todas estas cosas que vamos a encontrar en las próximas semanas sobre los tiempos finales, debemos creerlas. Si él fue exacto en su profecía sobre el 70 después de Cristo, también lo será en cuanto a los eventos de los últimos días. Entonces dice que le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo entonces sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que estas cosas deben suceder? Bien, ellos quieren saber, y lo que él va a revelar, como dije, en nuestros estudios durante las próximas semanas, es que lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo nos da un punto de vista, una perspectiva para lo que sucederá en los últimos días. Y estas cosas van a ser difíciles. Estas cosas van a requerir que confíes en Él y no en la riqueza que puedes poseer o en cualquier cosa física. Podemos avanzar rápidamente y mirar lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis. Juan nos dice que en un momento, él usa la palabra hora, pero a veces una hora no significa literalmente 60 minutos en la Biblia, sino que habla de un espacio de tiempo. Y lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 19 es que en un momento toda la riqueza de este mundo se volverá nada. No tendrá valor. Les he compartido antes algo sobre el dinero. El dinero, ante los ojos de Dios, es llamado injusto. No estamos hablando de que está bien comportarse de una manera injusta y ganar dinero así. Eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia simplemente dice que el dinero es injusto en sí mismo. ¿Por qué? Porque la justicia es un término del reino, es un adjetivo del reino. Y en el reino de Dios no habrá dinero. No hay billeteras ni bancos en la Nueva Jerusalén. Hay bancos en la Vieja Jerusalén, pero no en la Nueva Jerusalén. En el reino de Dios no hay lugar para el dinero, porque el reino de Dios es un reino justo, y la justicia
manifiesta la gloria de Dios. Eso es lo que hace especial al reino de Dios. Nosotros que entraremos en el reino de Dios, vamos a entrar en la gloria de Dios. Su presencia estará con nosotros. No habrá dinero allí. Por lo tanto, no confíes en la riqueza. No confíes en las cosas de este mundo, porque Dios va a provocar eventos, y hablaremos de algunos de ellos, que en última instancia harán que toda la riqueza de este mundo no tenga valor. No tendrá ningún valor. Y todos los que pertenecen al mundo se lamentarán, llorarán, se entristecerán, porque pusieron el énfasis de su vida en las finanzas, en la riqueza, mas todo eso será reducido a nada. No habrá valor alguno en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque Él llevará a este mundo a su final. La buena noticia que tenemos es esta. En las próximas semanas vamos a ver lo que nuestro Señor y Salvador, lo que nuestro Mesías enseñó sobre lo que va a suceder en los últimos días, para que podamos tener una perspectiva de reino, para que entendamos los eventos de los últimos días que van a provocar esa transición para salir de este mundo y entrar al reino de Dios. Lo diré de otro modo, para que entendamos qué es lo que provocará el final de la iglesia en este mundo, y la forma como seremos sacados de este mundo antes de la ira de Dios para ser llevados al reino de los cielos, donde tendremos un tiempo de celebración, ese grandioso y maravilloso banquete de bodas. Y cada vez que se menciona una boda en la Escritura, una boda es sinónimo de gozo. Él va a sacarnos de este mundo y llevarnos a un lugar de regocijo, de alegría, de felicidad y de bendición. Y el aspecto clave de esta bendición es este, que vamos a estar en su presencia. Por eso es por lo que siempre debemos esforzarnos, por vivir de una manera y conducirnos de una manera que nos deje saber que Él está con nosotros y no haciendo cosas que lo hagan alejarse de nosotros. Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos, pero cuando hacemos cosas contrarias a su voluntad, eso va a poner una distancia entre nosotros. No vamos a experimentarlo como Él quiere que lo experimentemos. Así que comprometámonos con este estudio y aprendamos los eventos de los últimos días para que estemos listos y seamos hallados fieles. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.